José Antonio, la negativa de que se abra y que se haga público en el fondo es básicamente para que no se revictimice a quienes fueron víctimas o para evitar que se utilice el informe para perseguir a eventuales victimarios, que es algo que no pretendía inicialmente el informe de la Comisión Valech. Primero, decir que este es un tema duro, difícil, porque los delitos que se relatan en los distintos informes son atroces. También decir que aquí hubo una comisión RETI, que hubo una mesa de diálogo, Valech 1, Valech 2, o sea, han habido muchas instancias donde se ha discutido esto. También decir que... ¿Con resultados dispares? Sí. Sí, pero también... secreto. Sí, pero también lo que estoy haciendo es un relato de que este no es la única instancia donde se han debatido estos temas. La presidenta Michelle Bachelet ya fue presidenta en un periodo posterior a Valech 1. Fue ministra de Defensa cuando algunos de estos temas se discutían. Y mi acercamiento al tema es por qué hoy día, a 2 meses de la elección. Yo puedo entender lo que me dice Tucapel y confío en él porque es una persona que en estos temas ha sido una ponderación y un equilibrio increíble. Pero lo que está haciendo la presidenta Bachelet, a mi juicio, es un aprovechamiento político. A 2 meses. El año 2016, un proyecto de esto se votó en la Cámara de Diputados. Y tengo aquí los nombres: Aut, Ceroni, Castro, Tuma, Núñez, Schilling. Votaron en contra. Así es. Más algunos que votaron en contra. Más algunos que votaron porque aquí hay un tema jurídico, ético y político. Jurídico, porque se rompe la certeza jurídica que se establece no solamente en la ley, sino en el decreto 1040, donde se crea la comisión. Un problema ético. O sea, en el decreto y en la ley 19.992 se ratifica, luego, claro, sí. Se ratifica que establece que es secreto. Hay un problema ético. Hasta el 2054. Sí, hay un problema ético, porque aquí hay un testimonio de una víctima. Ella perfectamente puede ir a los tribunales y hacer la denuncia, porque este es un secreto para el que recibe la información, no para el que la declara. Sigue siendo propietario de la información en la práctica quien fue víctima. Sí, ahí hay testimonios que también han recibido el expresidente Lagos, que recibió Arboe, que recibió Montes, que recibió Schilling, diciendo que ellos declararon en el secreto y la reserva de la comisión. Por lo tanto, habría que poner sobre la mesa los dos testimonios. Y el que él quiere que sea público, es público. Y por último, un aspecto político, jurídico, ético y político, que a mi juicio es de aprovechamiento político total respecto de la presidencia. Voy a recoger ese punto en un momento más, José Antonio, pero déjame volver entonces a la pregunta inicial. ¿Tú te opones a que se haga público para los tribunales el informe Valech? Lo que pasa es que con estos tribunales, con estos jueces que hoy día están tomando algunas decisiones, sí. Porque yo no confío en el criterio que pueda tener el juez Carroza. Porque he visto casos concretos donde él, a partir de supuestos, tiene procesados a personas que no tuvieron implicancia en algunos delitos. He visto cómo algunas personas, sin haber declarado frente al juez, son condenados. Entonces, con estos jueces, con este criterio que se está aplicando, incluso con la última resolución de la Corte Suprema del verano, que reúne todas las causas y las concentra en unos pocos jueces, impide la legítima defensa de las personas que están acusadas. Para entender entonces, tú estás en contra, no porque quieres evitar, como la génesis de la comisión lo establece, una revictimización de quien sufrió los apremios y las torturas, sino para que no se utilice el informe para perseguir a las personas y de manera injusta. No, es que es un conjunto. En algunos casos yo no confío en el criterio que están aplicando algunos jueces. De hecho, hay un juez que ya no lo es, Solís, que dice que él dictaba sentencia en base a ficciones jurídicas. Eso va contra la ley, eso va contra el Estado de Derecho, que hoy día puede ser este caso, después puede ser otro. También creo en lo que las víctimas declararon y que no quieren que se conozca. Yo no he tenido la oportunidad de conversar como lo hizo Carlos Montes con algunas víctimas que dicen yo no quiero que ni siquiera mis nietos sepan de esto y por eso son 50 años. Ahí hay un punto porque no solamente Carlos Montes, el mismo Felipe Arboe venía en el diario El Mercurio diciendo, y lo voy a citar textual, como subsecretario, él fue subsecretario precisamente en esta época, pude conversar con personas que fueron a la comisión, testimonios horrorosos que no deberían ser expuestos sin su consentimiento, sino sería una vulneración gravísima. Las personas narraron atrocidades terribles bajo la condición de que fuera en secreto. ¿Por qué entonces ahora vulnerar precisamente eso? Pero me llama la atención, fíjate, porque José Antonio nombró ahí los diputados nuestros que votaron en contra, pero todo su sector votó en contra. Y el primer proyecto, el que se rechazó en la Cámara de Diputados, tenía un artículo que permitía a las familias o a las víctimas que se oponían, le dábamos un plazo de 90 días para que ellas manifestaran su oposición a que su testimonio
fuera conocido. Recojo tu mismo argumento, si esas personas no están vivas, ¿cómo Podrían podrían...? ser los familiares. Sí, pero si los familiares no tenían idea que habían sido víctimas y precisamente No, la hay un víctima... listado de víctimas. No, pero está bien, pero si las víctimas precisamente se lo ocultaron a sus familias porque no querían, por vergüenza, por montones de razones, como lo relata esta señora que le dijo a Ricardo Lagos que no quería que sus nietos nunca se enteraran de lo que ella había vivido, ¿cómo podría entonces la familia saber que tiene que ir a inscribirse allí para pedir que no se haga público algo que no sabe que le ocurrió a su familiar? No sabe lo que le ocurrió, pero sabe que prestó... No lo sabemos. Porque hay un listado, sí hay un listado. Tú te metes a internet y está el listado de las personas que fueron a prestar testimonio. Eso está, si lo que no está son los testimonios, los antecedentes, lo que dijeron ahí en el informe. Pero eso está, los nombres están. O sea, la familiar perfectamente hoy día, tú te metes a internet y vas a ver quiénes prestaron el testimonio. Pero por eso me llama la atención, porque si hubiese sido así, tendrían que haber votado a favor del proyecto, porque ahí se velaba por el deseo de la víctima de no querer que su testimonio se hiciera público, y lo votaron en contra. Yo creo que aquí lo más relevante es que el secreto es para el que recibe la información. Cualquier persona que haya sido víctima puede ir a los tribunales y decir, mire, yo quiero que esto se revise. Incluso hoy día, con el criterio de los actuales jueces, el sistema de la prescripción no rige. No rige. Entonces, todo ese temor que Tucapel puede tener de que le vayan a declarar prescrita la causa, hoy día no existe, porque cualquier causa es abierta. Digo que fue antes. Hasta ahora no. Pero hoy día, en los años, digamos, sí, pero hoy día, 2017, prescrita. una persona puede ir a hacer la declaración y los tribunales van a investigar. Ya, pero supongamos que esa persona no quiere ir. Yo pienso que es un deber del Estado velar porque haya verdad y justicia y se conozca la verdad. Porque, sí, pero el deber del Estado, Tucapel, perdona, es cuando tú dictas una ley, es dar certeza jurídica. Y todas las personas que votaron, incluso en el mensaje del proyecto de ley se habla que hay secreto. Los diputados que votaron esa ley le dieron una certeza a la nación. Cuando tú después, por cualquier razón, cambias de opinión, estás vulnerando la certeza jurídica, que es súper necesaria para el Estado. Pero en ese sentido basta con preguntarle a las víctimas. Bueno, pero si hoy día la víctima, cualquier víctima puede ir a los tribunales. Si aquí lo que es impresentable, Tucapel, es que a 2 meses de la elección, la presidenta, que llega a la convicción a 2 meses, porque la presidenta habló con Carmen Gloria Quintana en 2015. Lo que es impresentable, primero que se había rechazado en la Cámara de Diputados, que tuvimos que esperar 1 año, presentar un nuevo proyecto, que sí lo aprobamos con pocos votos de diferencia, y que en el Senado lleve descansando no sé cuánto tiempo, y tú sabes quién es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Espera, entonces lo que ha hecho es dilatar este proyecto, y por eso la presidenta es lo que tiene que hacer. ¿Quién decreta las urgencias? Sí, el gobierno, pero eso es lo que ha hecho ahora. ¿Por qué no lo hizo 6 meses antes? Porque esperábamos, por supuesto, que si hay un proyecto que está aprobado en la Cámara, lo más lógico, el sentido común dice que el Senado tiene que verlo, y tenía la presión, sí, la presidenta tenía esta convicción cuando era presidenta en su primer periodo y no hizo nada. No, en el segundo periodo, ella el 2015 habló con Carmen Gloria Quintana y habló de este tema y no hizo nada. Y después tuvo 6 meses para ponerle urgencia al proyecto que ustedes presentaron por segunda vez y no lo hizo. Sí, y lo hace hoy día, a 2 meses de la elección presidencial. Pero mira, hoy día, en este momento, el Instituto de Derechos Humanos está tomado. Lleva tomado no sé cuántas semanas, creo que ya son 2 o 3 meses. El petitorio de las organizaciones de derechos humanos son 10 puntos. Y el primero es terminar con el secreto. Entonces, ¿por qué no piensas tú que lo que hizo la presidenta fue tomar estas demandas, porque además hay acuerdo en 7 puntos? El acuerdo que se lleva conversando de largas mesas de trabajo con ellos, y de estos 10 puntos hay acuerdo en 7 puntos, por eso siguen con la toma. A propósito, espero que haya solución para ellos. Pero, y de esos acuerdos está el primer punto, que es terminar con el secreto. Entonces, ¿por qué no piensas que está cumpliendo un compromiso que hizo con ellos ahora, con la Organización de Derechos Humanos? Porque a 2 meses de la elección, todo el mundo se da cuenta, y por las leyes que está mandando con suma urgencia, el tema de las pensiones, lo que ha señalado Punta Peuco, esto, todo en los últimos meses, todo apresurado. Hay senadores que le han dicho, presidenta, no siga mandando proyectos acelerados. Acaban de detener el tema de la discusión de las pensiones, porque los mismos parlamentarios le dicen que no. La educación superior no también. Está detenido. Ayer tuvimos comisión del ahorro colectivo de las Tú pensiones. sabes que una parte la detuvieron para después de las fiestas patrias. Si hay tanta urgencia, sigamos legislando. Sigan citando. Si la presidenta puede declarar urgencia, mañana. Estamos legislando los lunes y los martes. En este punto, no me quiero distraer sobre el tema central que estamos conversando. Creo que aquí hay una dimensión política que es bien importante y que quiero retomar a la vuelta a la pausa. Quiero aprovechar de incorporar también en un momento más a la subsecretaria de Derechos Humanos. Vamos a seguir conversando. Sigue el informante. Volvemos de inmediato. Estamos de regreso, esto es El Informante, estamos conversando sobre la Comisión Valech y la idea de levantar el secreto. Queremos incorporar a la conversación y agradecemos que esté también en un móvil a esta hora con nosotros a Lorena Fríes, subsecretaria de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros en el programa. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Juan Manuel. Una de las preguntas que se han formulado quienes han tenido reservas respecto de lo que se está discutiendo hoy en el Congreso es cómo se va a garantizar de que no se divulguen las identidades de las víctimas y sus historias, que es lo que se había mantenido fundamentalmente en reserva. Bueno, yo creo que el intento que estamos haciendo como gobierno es, por una parte, avanzar en un obstáculo en materia de justicia, que es que esa comisión, no otras comisiones de verdad, tiene un secreto que impide conocer a los tribunales de justicia antecedentes que pueden servir, no digo que necesariamente sirvan, pero pueden servir para aclarar o avanzar en causas que ya se están investigando o que están detenidas justamente porque falta información. Por lo tanto, cuando se habla de levantar el secreto, en estricto rigor lo que estamos haciendo es habilitar a los tribunales de justicia en su obligación en materia de derechos humanos de investigar y de sancionar a quienes perpetraron esos tremendos delitos. Estamos habilitándolos a ellos para que puedan conocer estos antecedentes y mantener el anonimato de las personas que dieron sus testimonios y declaraciones en la Comisión Valech 1. Y digo que mantenemos el anonimato porque se ha discutido si que la gente fue bajo la idea de que iba a ser secreto, otra que no. La verdad es que hay víctimas que fueron y pidieron privacidad, hay otras que pidieron publicidad, y la verdad es que el criterio hoy día parejo para todos es que los tribunales no pueden conocer. Lorena, y con eso nosotros estamos... Sí. Sí, es que solamente para precisar un punto que ha generado, o al menos a mí me ha generado un poco de confusión, porque recuerdo haber leído en algún momento que en divulgación por lo menos que de documentos que presentó el diario La Tercera, este gobierno en 2 oportunidades defendió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el secreto precisamente de la información recogida en la Comisión Valech. Entonces, ¿cómo se entiende que el mismo gobierno ahora no solamente quiera liberarlo, sino que le pone discusión inmediata? Lo que pasa es que lo que defendió el gobierno es la posibilidad de existencia de secreto, y eso efectivamente existe a nivel mundial. Se puede establecer un secreto porque hay que resguardar, ¿no es cierto?, a las víctimas respecto de su derecho a la intimidad. Lo que no puede pasar es que ese derecho a la intimidad tenga una restricción tan absoluta que impida a los tribunales conocer, porque entonces llegaríamos al ridículo de que cualquier juicio que se hace finalmente es atentatoria a la honra de una persona. Eso no es así. Por lo tanto, se defiende el secreto, pero se mantiene y se resguarda y se protege a las víctimas que entregaron sus testimonios. Lorena, déjame hacerte esta otra pregunta también. El abogado Héctor Salazar ayer en el programa Vía Pública del canal 24 Horas puso sobre la mesa esta duda. Si este anuncio que no se esperaba, sobre el que no había ninguna luz, no se veía venir que la presidenta anunciara características de discusión inmediata sobre este tema, podía ser una moneda de cambio en lugar de cerrar el penal de Punta Peuco. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Este proyecto o esto lo estamos trabajando desde que yo asumí la subsecretaría, y la verdad es que a partir de que se puso en funciones en enero empezamos a determinar nuestra agenda legislativa, y en marzo le pusimos urgencia. Debo recordar también que durante varios meses no logramos que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos respetara las urgencias, y frente a eso... Exactamente, y frente a eso lo que hicimos en última instancia es apurar y forzar un poco esa discusión, al punto que hoy día se aprobó la idea general de legislar, y por lo tanto quitamos la urgencia en aras de generar el mayor consenso respecto de la necesidad de avanzar en verdad y de resguardar a las víctimas. Por último, ¿tiene antecedente entonces de si efectivamente se hará el anuncio del cierre de Punta Peuco durante esta administración?
ese no es un tema que respecto al cual pueda referirme, está en manos de la Presidenta de la República, ella decidirá si lo hace, si no lo hace y cuándo lo hace. Perfecto, le quiero agradecer, Lorena Fríes, el que haya conversado con nosotros esta noche y nos haya ayudado a aclarar ciertos aspectos de lo que se está discutiendo durante estos días. Muchísimas gracias, que esté muy bien, buenas noches. Gracias, buenas noches. A partir de lo que dice la subsecretaria de Derechos Humanos, retomo la conversación con Tucapel y también con José Antonio. José Antonio, dada esta explicación, ¿sigues tú manteniendo la idea entonces de que aquí hay una intencionalidad meramente electoral, política? Perdón, es que aquí no hay ninguna explicación, más se enreda. Porque cuando tú le dices, oiga, ustedes defendieron en las cortes internacionales el secreto y no sabe cómo salir. Entonces habla del secreto, de la reserva, que sí, que no. Las víctimas que quieran ir a los tribunales pueden ir a los tribunales. Entonces nos dice, mire, enero empezamos con la agenda legislativa, en marzo le pusimos una urgencia. ¿Qué urgencia? Si cuando el gobierno le pone suma urgencia, fuerza a las comisiones a sesionar, fuerza a la sala. Y lo hemos visto en todos los proyectos de ley. Entonces, aquí claramente no aclaran. Tucapel, ¿cómo te explicas tú que efectivamente este mismo gobierno haya defendido ante esa comisión? Porque además uno de los casos de esa comisión que se presentó tenía que ver con torturas que se aplicaron, tormentos que se aplicaron a 2 integrantes de la Fuerza Aérea, entre los cuales eran compañeros de Alberto Bachelet, hasta la historia del propio padre de la presidenta. Yo no me recuerdo los casos que defendió el secreto. Yo me recuerdo perfectamente que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que falló fue que le ordenó al Estado chileno levantar la condena que había para los militares traidores a la patria, que habían recibido una condena por traición a la patria, siendo que eran militares demócratas que defendieron la democracia. Ese caso no tiene que ver con el secreto, yo no me recuerdo, pero si ha sido así, la verdad que Lorena lo explica ahí, lo que ella dice es que se defiende, ¿no es cierto?, el secreto, pero bajo ningún punto de vista la verdad y la justicia. Hay que mantener el secreto de las víctimas. Ahí hay un punto, déjame agregar otra cosa, que a lo mejor puede ser un poco complicado, así que lo voy a plantear en simple, pero uno mira la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos y se plantean 2 dimensiones, que es la dimensión individual, de quien es propietario de su propia historia, de lo que vivió y de cómo la quiere administrar, pero al mismo tiempo está la dimensión colectiva, que es construir la historia de un país a propósito de lo que ha vivido, entre ellos sus propios traumas. Y siempre están en permanente debate. Tú en este caso planteas entonces que la construcción colectiva de la historia de un tema tan sensible como el de los derechos humanos se antepone a la, propiedad individual de esa misma historia y de cómo la quiero administrar. Yo creo que se antepone hay que privilegiar la verdad y la justicia. Y en casos puntuales, si la víctima lo quiere, ¿no es cierto?, proteger la identidad. Yo lo dije ayer, estos casos, si se abren, van a ir al sistema antiguo. En el sistema antiguo existe el secreto del sumario. Claro. Por lo tanto, se debe mantener completamente en secreto la identidad de las víctimas, si ellas así lo quieren. Pero fíjate, mira, ¿cuál es la palabra que más hemos nombrado acá? Víctimas. Si esta preocupación hubiese existido en dictadura, no estaríamos hablando de esto. Otra historia habla. Entonces, a mí me gustaría que todos los que se oponen a esto hablan y se preocupan de las víctimas. A mí me gustaría escuchar a José Antonio que me dijera, mira, sabe, yo repudio, pero en forma categórica, a los torturadores. Yo creo que Pinochet fue un criminal de lesa humanidad. Y ahí uno podría, ¿no es cierto?, creer que hay una verdadera preocupación de las víctimas. José porque Antonio, en el fondo siento que, primero, no es el caso, por eso le hago la pregunta, se lo dice. Estamos hablando pero de José Antonio, déjame terminar, sí, porque siento que en algunos casos el impedir o no querer que se abra esto, en el fondo para impedir que haya verdad, es como que hay un temor a que se conozca la verdad e impedir que se conozca la identidad de los victimarios. Entonces, por eso yo te pregunto. Déjalo que responda, José Antonio. Primero, estábamos hablando de un proyecto que fue declarado con suma urgencia por la presidenta y donde no hay acuerdo ni siquiera entre ustedes mismos. Porque Carlos Montes, que es víctima, dice que no. Arboe, que fue subsecretario, dice que no. Entonces, vinimos a resolver ese tema. Cuando se habla de verdad, entonces hablemos de la verdad histórica también. ¿Por qué el Museo de la Memoria parte del año 73? ¿Qué pasa con las víctimas de la izquierda previas al año 73? ¿Qué pasa con la declaración de inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende por la Cámara de Diputados el 22 de agosto del 73? ¿Qué pasa con eso? Entonces, abramos todo. Entonces, partamos con la violencia rural que existió en los gobiernos de Frei y en los gobiernos de Allende en la reforma agraria. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿Por qué cercenamos la historia del 73 para adelante? Pero es que una violencia de Estado. Yo a mí... Y perdón, la violencia de Salvador Allende cuando negaba a los tribunales las autorizaciones para que los carabineros pudieran actuar. ¿Eso no es violencia? Sí, pero de Estado. José Antonio, Allende nunca tuvo policías secretas. GAP, ¿qué es lo que se llama la GAP? Pero nunca... Bueno, no eran secretos, efectivamente, no eran secretos. Eran eliminar, asesinar,
torturar, exiliar Y el gobierno militar tampoco, a perdóname. compatriotas. No digamos que Tú fue una puedes tener política una de visión Estado. diferente de Es Allende, que como Tucapel, gobernó mal, Tucapel. gobernó bien, como la otra vez decías que dividía. Claro, Sí, todos divide. los gobernantes Sí, dividen. pero Tucapel, Pero no fue Pinochet una política de dividió Estado. con la muerte. No fue una Esa política es la de diferencia Estado. que hay Hay entre... personas que hoy día cumplen condena y a ti te consta. Cumplen condena. No fue una política de Estado. Hay personas individuales que se excedieron en sus atribuciones y Pero cometieron delitos pero mira, graves. esa es la y están palabra que condenados. más cuesta entender. ¿Cómo puedes llamar exceso a una mujer que se le hace una vejación sexual, que se le aplica electricidad, Sí, pero tú no me puedes decir que fue que una política se la de violan Estado. 5 militares, que se le Eso es- asesina a su eso es marido lo frente más- a ella? Eso es lo más Pero violento eso no que es un puede haber. exceso. Pero tú no me Eso puedes no es un decir que fue una exceso. política de Estado, Por porque supuesto estarías que fue- diciendo que fue mi una hermano, política que fue de Estado. ministro del gobierno militar, estuvo involucrado en eso, y no lo es, porque no es una política de Estado. Pero la CNI, la DINE, fueron organismos del Estado. Y que ¿Cómo se decir salieron no? ¿Me del van a decir que son marco, y grupos se salieron, terroristas? y se salieron del marco legal y constitucional, y por eso se disolvió. Y el gobierno no supo eso. Lo disolvió, pues, hombre. Pero lo transformó en DINA. Bueno, O pero sea, de DINA a CNI. disolvió y se Disolvió dictaron la DINA y leyes. formó Déjame la hacer CNI. esta pregunta a los dos. Voy a partir contigo, José Antonio, porque 44 años después el tema está siempre vigente. ¿Cómo crees tú que debiese evolucionar para que el país y su propia historia pudiese administrar de una manera distinta como lo hemos venido haciendo? Entre otras cosas, porque aquí lo que se viene planteando no es solamente reparación, sino que también justicia. En la Comisión Valech establece mecanismos de reparación, pero dicen fue carente de justicia. ¿Qué crees tú que debiese hacerse para que en el fondo uno pudiese seguir avanzando en materia de derechos humanos y pudiésemos hablar de los derechos humanos del día de hoy? Porque de eso poco se habla. O sea, si queremos hablar de derechos humanos que se violan hoy día en el Sename, en los Por recintos eso, hospitales digo, públicos, bueno, ¿qué hablemos de eso de habría derechos que humanos. hacer para poder avanzar en lo que estamos heredados de hace 44 años? Se han dictado numerosas leyes de reparación, de verdad y justicia. Hay muchas personas cumpliendo condena. Yo, en el caso de Ricardo Lagos, que es el que estuvo más cerca, habría dictado una ley de punto final. Y no lo habría hecho. Lo más probable es que no compartamos el ¿Tú crees que juicio. eso le habría hecho bien al Chile? ¿Le habría hecho bien al país? ¿Estaríamos Pero mejor hoy día? preguntémosles a las personas que hoy día viven el día a día en Chile. ¿Qué quieren ellos? Mirar hacia adelante. Quieren un país que progrese. Tenemos problemas gravísimos hoy día de violación de los derechos humanos hoy día en el Sename. Y estamos discutiendo si reabrimos estos casos de hace 44 pero te años puedo atrás. hacer una Y el pregunta. gobierno no le ha puesto ninguna urgencia ¿Te a puedo los hacer una casos de pregunta, José 1000 y Antonio? tantos muertos en el Sename. Si tú tuvieras un hijo desaparecido, ¿habrías puesto punto final? ¿Habrías dado vuelta a la página? Bueno, yo conozco víctimas. No, un hijo tuyo. Lo más probable es que sí, porque dado el tema de la reflexión Es que- y el es que- perdón, es que y conozco personas, tú incluso has perdonado. A ti te asesinaron a tu padre y tú has perdonado a las personas que Pero- cumpliendo Pero en mi órdenes caso yo he tenido abusivas. verdad y justicia. Bueno, pero hay tú personas que no han perdonaste. encontrado a sus seres Bueno, queridos, que no han tenido la posibilidad de En conocer la Paine verdad, también, ni menos en justicia. Paine también hay personas que no han encontrado a sus hijos y han perdonado. Sí, pero ellos van a seguir una búsqueda eterna. Pero Nadie va a dejar perdonaron, de lado. Perdonaron, Nadie va a Tucapel, dejar... perdonaron. Una- Ellos están mirando hacia adelante. pero no le pueden negar justicia. Y no se le ha negado la justicia porque hoy Pero día tú hay con justicia. una ley de punto final lo que estás haciendo es denegar justicia. Lo que estoy haciendo es reencontrar a los chilenos. José Hay Antonio, chilenos que han sufrido eso y han perdonado. Una Otros última no. pregunta. Tú dices que aquí hay una utilización política, y no es la primera vez que lo planteas, que la izquierda generalmente suele echarle mano a este tipo de temas por utilización política. Déjame preguntarte, tú has planteado sacar la estatua de Salvador Allende para evitar la división entre los chilenos. Instalaste el tema. De hecho, lo instalaste antes de que estuviéramos discutiendo de todas estas cosas, porque viene desde hace ya una semana y media, por ahí. La estatua de Salvador Allende, digamos, no genera ni protestas cada vez que la gente pasa, no es objeto de conflicto, nada, pero instalaste el tema. ¿No es también una utilización política en campaña plantear un tema que en estricto rigor hoy día no es tema? Yo siempre he planteado que Salvador Allende divide, no une. Y siempre me opuse y voté en contra de que se le hiciera un monumento a Salvador Allende. Claro, pero nadie estaba hablando de sacar la estatua de Salvador Allende, nadie dice que es un tema de conflicto entre los chilenos, la estatua de ¿Sabes lo Salvador que pasa? Allende, y tú lo pones arriba de la mesa justo en campaña. ¿No puede ser utilizado también electoralmente? Estoy cansado de que en los 11 de septiembre y septiembre se resuciten todos estos temas y se genere por parte de la izquierda, no de Tucapel, porque en esto ha sido súper prudente, pero de ciertos grupos de izquierda, se instale de nuevo el tema y se trate de reescribir la historia. Y todos los septiembre lo mismo. Todos los septiembre. Tú puedes mirar todos los gobiernos hasta ahora y todos han instalado el tema en septiembre. No es tema durante el año. No es tema. Es tema en septiembre. Y hoy día es un aprovechamiento político brutal de la presidenta. Porque estamos a 2 meses, tiene un gobierno fracasado. Ella podría mandar un proyecto que, digamos, plebiscitemos si la gente quiere que siga mandando proyectos o no.
te aseguro que van a decir la mayoría de los chilenos van a decir que no. Te hago la misma pregunta que le hice hace un momento. Chile gobierna hasta marzo. Sí, te hago la misma pregunta que le hice hace un momento. ¿Cómo se avanzaría, crees tú, después de 44 años para poder movernos, digamos, de donde estamos hoy día 44 años después? Primero yo haría un llamado a las Fuerzas Armadas para terminar con los pactos de silencio que hay. Que entreguen información. Yo sé que quizás hay que entregar algo a cambio. Porque la verdad, si alguien va, en el caso voy a hacer, perdona que sea autorreferente, pero en el caso de mi padre, el único que cooperó con la justicia, que se arrepintió, que pidió perdón, fue al único en la causa que le dieron cadena perpetua. Yo creo que marcó un mal precedente y digo, bueno, porque el día de mañana nadie va a querer hablar. Tenemos que buscar un mecanismo para que hable, porque yo lo que quiero es que las otras familias puedan vivir, ¿no es cierto?, un proceso que yo viví, que es de tranquilidad espiritual, decir cumplí, se conoció la verdad, se hizo justicia. Pero lo que más me preocupa a mí, José Antonio, es que un sector de la derecha ha querido instalar y ha querido convencer a los chilenos que la búsqueda de justicia es odio y es revanchismo. O sea, esto, mira, en buen chileno es como decirle a alguien, mire, usted sufrió un portonazo, no se le ocurre ir a la justicia, no sea odioso, no sea revanchista. ¿Cómo va a ir? Perdone. Y estamos hablando, perdonen la comparación, pero acá estamos hablando de crímenes horribles. Y lo que se le dice a los que no han tenido justicia, de vuelta a la página. No sea odioso, no sea revanchista. Yo creo que hoy día es un muy mal ejemplo, porque las personas, y me tocó un portonazo hace 2 días, la persona no quería ni denunciar, porque la justicia es ineficaz, ineficiente y no llega a ningún término. A los dos les quiero agradecer que hayan participado de esta conversación cuando el tema está instalado ya, más allá de si les gusta o no, como parte del debate nacional. Tucapel Jiménez, muchas gracias. José Antonio Kast, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato.